encontraba en un hermoso poema conocido como el Ejado Di, un poema relacionado con el día de Shabbat, el día del reposo. Hay una frase de ese poema que dice con respecto al día de Shabbat, que fue lo último en Hechos, lo último que Dios hizo, el Shabbat. Después que terminó los cielos, la tierra, después que hizo los animales, después que hizo al hombre, lo último que Dios hizo fue el Shabbat. Descansó el séptimo día. Y dice ese poema, aunque el Shabbat es lo último en hecho, fue lo primero en el pensamiento. Y como dijo nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, el día del Shabbat fue hecho por causa del hombre, para que podamos tener un tiempo de conexión, de unión con Dios, una cita, un encuentro con Él. Permítanme explicarles algo antes de entrar al tema que nos ocupa en el día de hoy con la ayuda del cielo. Pero en hebreo, cuando la escritura en Levítico capítulo 23 nos habla de todas las fiestas bíblicas, incluyendo el Shabbat, hay tres palabras en hebreo que la Torá usa para expresar lo que son las festividades. Una de ellas es la palabra Moed. Dígalo conmigo, Moed. Moed. Moed es la palabra que se ha traducido como festividades. Pero que en hebreo la palabra Moed es mucho más que eso. Moed es una cita en un tiempo específico. Es decir, un encuentro especial. ¿Ok? Un encuentro especial. Y por lo tanto, cuando hablamos del Shabbat, el Shabbat es una cita con Dios. Una cita que tenemos con nuestro Padre Celestial. Y yo siempre le digo a las personas, ¿alguna vez te han dejado plantado en una cita? Qué feo se siente, ¿verdad? Que te dejen plantado en una cita. Bueno, el Shabbat es una cita con Dios. Y cuando no acudimos al Shabbat, no estás dejando plantado al apóstol ni a los líderes. ¿Sabes a quién estás dejando plantado? Y como aquí nadie quiere causarle dolor a su Padre Celestial, yo sé que todos ustedes son los primeros en estar cada Shabbat en esta cita, en este encuentro especial que tenemos con nuestro Creador. Amén. Baruch Hashem. La otra palabra es la palabra Mikra. Mikra. Y la palabra hebrea Mikra, entre una de sus acepciones, significa un ensayo. Un ensayo. Yo me imagino que hoy nos gozamos muchísimo con este grupo de alabanza. Pero para que esto pueda sonar como sonó el día de hoy, ¿cuántos ensayos no han estado ahí detrás de esto?
¿Cuántas veces no han tenido que ellos reunirse para ensayar y ensayar para poder presentarse hoy? El Shabbat es un ensayo. Hoy tú estás ensayando para algo que vendrá en el futuro. Y si tú no asistes al día del Shabbat y a las festividades, no solamente estás dejando plantado a Dios, sino que te estás perdiendo los ensayos. ¿Y qué pasa cuando alguien no va a un ensayo? Está perdido. Está todo perdido. ¿Por qué? Por no asistir a los ensayos. Ahora, imagínate tú en el reino de los cielos sin saber qué hacer. Está ahí como perdido. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Por qué? Porque no viniste a los ensayos. Pero cuando venimos a celebrar Shabbat y cada una de las festividades que Dios nos dejó, estamos ensayando lo profético. Lo que será para la eternidad. Porque este mundo es pasajero. Pero hay algo que permanecerá para siempre. Es la vida eterna. Que es la que nos aguarda y nos espera a cada uno de nosotros. Y la otra palabra que aparece en Levítico 23 es la palabra Kodesh. Kodesh. Que significa consagrado, apartado, uso exclusivo de. Por lo tanto, el Shabbat, las festividades a las cuales acudimos como cita y como ensayo, son para uso exclusivo de nuestro Padre Celestial. Son cosas santas, consagrada para Dios. Y eso es la experiencia que experimentamos cada día de Shabbat. Bendito sea el Eterno. Bueno, con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de mi maestro del Torah, el doctor Dan Ben Abraham, con el permiso y la memoria de nuestro apóstol César Mendoza, con el permiso de nuestro apóstol Miguel y de todos los demás líderes de esta santa congregación, y con el permiso de ustedes, quiero compartirles hoy un tema que tengo la seguridad que va a ser de gran bendición para ustedes. Y hemos llamado a este tema entendiendo las Escrituras desde su perspectiva original. Le voy a aclarar algo por un momento. El término perspectiva es un término del diseño, del arte, del dibujo, que consiste en cuando un artista o un dibujante hace un dibujo, lo que él quiere resaltar en ese dibujo, le hace ciertos trazos, ciertas líneas, que eso es lo que se conoce como perspectiva. Y es la óptica del artista que él quiere que las personas que puedan ver ese arte puedan entender lo que él quiere resaltar de ese dibujo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Eso es lo que es perspectiva.
Por lo tanto, cuando hablamos desde la perspectiva hebrea, estamos refiriéndonos a la óptica, que el artista, el artífice de las escrituras, quiere resaltar para que nosotros podamos encontrar ese mensaje. En otras palabras, si nosotros tomamos una perspectiva diferente a la perspectiva del autor de la palabra, vamos a ver las cosas de una óptica, de una manera diferente, y por lo tanto nuestras conclusiones van a ser distintas a lo que realmente el artífice está queriendo alcanzar. ¿Está conmigo o no está conmigo? Para decirlo en términos más sencillos, si nosotros queremos entender el plan original de Dios, necesitamos entender la perspectiva original de Dios. Y esa perspectiva está en la mente hebrea. Una mentalidad que fue forjada por Dios. Porque Dios tomó al pueblo de Israel desde sus inicios. Lo condujo, no solamente en el desierto, sino desde el momento en que Dios llamó a Abraham. Desde ese momento, Dios se propuso a forjar a un pueblo para que sea depositario de su palabra. Dios pudo escoger a otro pueblo, a cualquier pueblo, pero Dios quiso tomar al más insignificante de todos, a Israel, para que la gloria sea de Dios. Y por lo tanto, Dios forjó la mentalidad del pueblo de Israel para que el pueblo de Israel pudiera ser el transmisor de la palabra al mundo. Como dice el Salmo 67, para dar a conocer tus caminos en toda la tierra, tu salvación a todos los pueblos. El instrumento de Dios para poder alcanzar eso sería Israel. Y por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios, tenemos que conocerla desde esa perspectiva, es decir, desde esa mentalidad. Lamentablemente, nosotros crecimos en una mentalidad completamente diferente, en una perspectiva completamente diferente. Esa perspectiva que nos ha formado a nosotros, y cuando digo a nosotros, estoy refiriendo no solamente a este país, sino a todo este hemisferio, a todo este continente. Esa perspectiva se conoce como la perspectiva occidental, la mente occidental. Y no quiere decir que la mente occidental esté mal, simplemente que es diferente a la mente hebrea. Y si Dios le hubiese entregado la Biblia, la palabra de Dios, a Venezuela o a uno de nuestros países, esta perspectiva sería la correcta. Pero no fue así. La palabra de Dios, Dios se la confió
al pueblo judío. Rabino Shaul, o el apóstol Pablo, como es conocido, escribió en una oportunidad en la carta a los romanos: ¿de qué aprovecha ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Si hoy nosotros le hiciéramos esa pregunta a cualquier otra audiencia y le dijéramos a las personas: ¿de qué aprovecha ser judío y qué valor tiene la circuncisión? Muchos contestarían: nada, no aprovecha para nada. Pero esa no fue la respuesta del apóstol Pablo. Cuando Pablo se hace la pregunta en la carta a los romanos y dice: ¿de qué aprovecha ser judío y qué valor tiene la circuncisión? Pablo dice: en mucho, porque a ellos les fue confiada la palabra de Dios. ¿Está conmigo o no está conmigo? Al pueblo de Israel Dios le confió su palabra. Y por lo tanto tenemos que conocer esa perspectiva, esa mentalidad, para poder encontrar el mensaje que Dios desea que podamos encontrar en su palabra. Por lo tanto, estamos aquí en una batalla de ideas, en una batalla de mentalidades, en perspectivas que son diferentes. Y tenemos que elegir la perspectiva original. Y quiero ponerte algunos ejemplos para que podamos ir entendiendo en la práctica a lo que me estoy refiriendo. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Natanael? ¿Una vez han leído la historia de Natanael? ¿Ok? Natanael fue un hombre israelita que se encontró con Jesús. Pero antes de tener el encuentro con Jesús, los discípulos de nuestro Santo Maestro le dijeron a Natanael: ven con nosotros porque hemos encontrado al Hijo de Dios. Y Natanael le pregunta a los discípulos de Yeshua: ¿de dónde es este hombre? Y ellos le contestan: de Nazaret. Lo primero que Natanael responde es: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Ahí hay algo en primer lugar que nosotros no entendemos. Porque si a ustedes se les preguntan por qué Natanael dio esa respuesta, creo que la mayoría de ustedes no tiene la manera de responder eso. Porque hay algo que está faltando, que no conocemos y que es necesario para poder entender por qué Natanael dio esa respuesta, ¿sí o no? Bueno, para que puedas entender un poco, la ciudad de Nazaret está al norte de Israel, al norte de Jerusalén, en la región que era conocida como Galilea, la Galilea. Uno de los profetas de Israel llamó a la Galilea como la Galilea de los gentiles, debido al hecho de que esa zona había tenido influencia de los asirios. Y los asirios habían mezclado a los israelitas de esa zona, lo habían mezclado con gente que habían traído de otros pueblos. Por lo tanto, para los judíos de Jerusalén, los del
norte del país no eran vistos con buen ojo. Cuando le dicen a Natanael que Yeshua es de Nazaret, inmediatamente él pone un estorbo. ¿Acaso de allá puede venir algo bueno? Sin embargo, los discípulos le insistieron a Natanael: ven para que tú lo veas con tus propios ojos. Y él fue, a lo mejor un poco incrédulo, sin esperar una gran sorpresa. ¿Y qué ocurrió? Cuando Natanael se acercaba, ¿saben cuáles fueron las palabras de Yeshua, de Jesús? Le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael se sorprendió y le pregunta a Yeshua: ¿de dónde tú me conoces? ¿Por qué dices eso de mí? ¿De dónde nos conocemos para que tú vengas a decir esto de mí? La respuesta de Yeshua nos deja a nosotros un poco desconcertados, especialmente por la reacción de Natanael. Yeshua le dice: cuando estabas bajo la higuera te vi. Y esa respuesta: cuando estabas bajo la higuera te vi. ¿Y sabes qué dijo Natanael cuando escuchó esas palabras? Le dijo: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Ahora la pregunta es: ¿por qué Natanael se convenció? ¿Qué fue lo que le dijo Yeshua? ¿Qué fue lo que le dijo Yeshua para que Natanael se convenciera? Porque lo que le dijo fue: cuando estabas bajo la higuera te vi. Imagínate que al momento de entrar yo aquí, yo te diga a ti: cuando estabas bajo la mata de mango te vi. ¿Acaso que por decirte eso tú me vas a decir: no, tú eres un siervo de Dios, porque te dije que estabas bajo una mata de mango? ¿Qué es lo que Yeshua le dijo realmente a Natanael con esas palabras que lo convenció de que él era el Mesías? Si no entendemos la cultura de Israel, la mentalidad de Israel, no vamos a entender por qué Natanael reaccionó de esa manera. Déjame explicarte algo. En aquellos días, muchos judíos piadosos tenían la costumbre de cubrirse con el manto de oración que en hebreo llamamos el talit. Los judíos, para hacer nuestras oraciones, utilizamos un manto que llamamos talit. Muchas gracias. Dios te bendiga. Un talit. Y en aquellos días, la persona se cubría con su talit al salir de su casa y se iban bajo las higueras a hacer oración. La persona entraba cubierto con su manto y nadie sabía quién estaba orando bajo la higuera, porque estaba cubierto con el manto de oración. Y la gente se metía debajo de la higuera a orar a Dios. Por lo tanto, cuando Yeshua le está diciendo a Natanael: cuando estabas bajo la higuera te vi, le está diciendo: yo sé que el que estaba orando eres tú. Yo sé que el que estaba bajo la higuera meditando y orándole a Dios en lo secreto eres tú. Y yo te vi en ese momento. Fíjate cómo este ejemplo sencillo nos ayuda a entender la importancia de conocer la mentalidad y la perspectiva hebrea.
vamos a ver acá. Dinos qué es para ti Dios. Cuando se te viene la palabra Dios a la mente, ¿qué es lo primero que piensas? El creador de la humanidad. Creador de la humanidad. Venga, un aplauso. A ver, ven acá. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra Dios? Bueno, como he leído en la palabra, dice que también Dios es amor y el fuego consumidor. Amor y fuego consumidor. ¿Ok? Un aplauso también para él. Vamos. Acá. Aprovechar aquí esta juventud. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando decimos Dios? Buenas tardes. Según la Escritura, cuando se refiere a Dios, dice que Dios es todo, sobre todas las cosas. El amor, el fuego consumidor, el Padre, es todo a nuestras vidas. Un aplauso también. A ver, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando decimos Dios? Bueno, lo primero que le llega a mí es que Dios es todopoderoso. Es todopoderoso. Muchas gracias. Dame un aplauso para él. ¿Qué podemos decir de la respuesta de ellos? La respuesta de ellos refleja una perspectiva. ¿Ok? Una perspectiva. La perspectiva en la cual hemos sido formados. La mayoría de nosotros, cuando se nos viene la palabra de Dios a la mente, se nos viene la idea de un ser supremo, de un ser que es creador de todas las cosas, de un ser que es omnipresente, omnisapiente, omnisciente, que es fuego consumidor. Eso es lo que la palabra de Dios, o la palabra de Dios, mejor dicho, nos viene todas estas ideas y todos estos conceptos cuando nosotros la escuchamos. ¿Sí o no? Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Puede Moisés ser Dios? ¿Puede ser Moisés Dios? Voy a pedirle al apóstol ahora que suba y me lea aquí Éxodo capítulo 7, verso 1. Vamos a leer Éxodo capítulo 7, versículo 1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Ustedes leyeron lo que dice allí? Vamos a leerlo otra vez, apóstol. A eso ustedes lo escucharon, ¿ok? Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Qué dice allí en la escritura? Que Moisés fue constituido, ¿qué cosa? Pero si Dios es omnipresente, omnisciente, todopoderoso, creador, ¿cómo encaja Moisés ahí? Porque está dicho ahí: yo te he constituido Dios para Faraón. ¿Cómo encaja Moisés en todos esos conceptos que hemos dado? Moisés es creador. Moisés es omnipresente. Moisés era omnisciente. Moisés era todopoderoso. Entonces, ¿cómo es que Moisés era Dios para Faraón? ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Cómo es el caso de que Moisés es Dios para Faraón?
Entonces, el problema está en nuestra perspectiva, en nuestra mentalidad, en la forma en que nosotros entendemos los conceptos. En hebreo, la palabra que está detrás de Dios es Elohim. Repítala conmigo. Elohim. Elohim. Elohim en hebreo no tiene nada que ver con divinidad. Nada. Absolutamente nada que ver con divinidad. Por lo tanto, no tiene nada que ver con ser omnipresente, ni con ser omnisciente, ni con ser omnisapiente, ni con nada de eso. Elohim en hebreo tiene que ver con autoridad. Repita conmigo. Elohim tiene que ver con autoridad. Cuando la escritura habla de Elohim, está hablando de alguien que es una autoridad. El Padre es Elohim. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la autoridad. No hay autoridad que no provenga de Dios, de Hashem. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir cambiando nuestra manera de pensar e ir cambiándola por conceptos hebreos. Cada vez que lean en la Biblia la palabra de Dios, lean en su mente autoridad. Autoridad. Con el concepto de autoridad podemos entender Éxodo capítulo 7. Y voy a pedirle a mi camarógrafo y al apóstol que vuelvan a pasar aquí. Y vamos a leer otra vez Éxodo capítulo 7, pero en vez de Dios, lee autoridad. ¿Ok? Para que levante la camarita. A ver, en vez de Dios, ahora vamos a leer autoridad. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido autoridad para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Encaja o no encaja ahora? Lo que la Torá está diciendo es que Moisés iba a tener autoridad para juzgar al Faraón. Y en este sentido encaja. No quiere decir que Moisés sea divino, ni omnipresente, ni omnisapiente, ni omnisciente, ni todopoderoso. Lo que está diciendo es que Moisés tiene autoridad para juzgar al faraón. ¿Está conmigo o no está conmigo? Vamos a aprovechar que tenemos aquí al apóstol y vamos a leer ahora otro texto, el Salmo 82. Voy a buscar el libro de los Salmos y vamos a buscar el capítulo 82, si mi memoria no me falla. Creo que sí, Salmo 82, puede ver, aquí. Vamos a leerlo como está, todo el capítulo. Y luego lo volvemos a leer, pero vamos a sustituir la palabra de Dios por autoridad. ¿Ok? Vamos a leer. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaré injustamente y aceptaré las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas
tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Amén. Como nos está diciendo aquí, que Dios está sentado en la reunión de los dioses. Porque hay un problema. Porque que yo sepa, existe un solo Dios. ¿Verdad? Hay un solo Dios, no hay más dioses. Esa idea del Olimpo que se inventaron los griegos, que habían varios dioses en una montaña y que decidían los destinos del mundo, eso se llama paganismo. ¿Ok? Eso es paganismo. No hay un lugar de dioses. Porque como Dios, en el sentido que nosotros lo conocemos, hay un solo y único Dios. Sin embargo, aquí nos está diciendo que Dios está sentado en la reunión de los dioses. Como que si hubiese más dioses. A lo mejor estaba por ahí sentado Zeus. A lo mejor estaba ahí sentado el dios de los mayas, el dios de los aztecas, el dios de, ¿cómo se llama? El de los mares. Poseidón. Poseidón. Y estaban todos esos dioses ahí reunidos. Hasta el Aries, me imagino que estaba ahí reunido. No, eso es paganismo. Eso es paganismo. Ahí no habían dioses porque hay un solo Dios. ¿A qué se está reuniendo? ¿A qué se está refiriendo la escritura que dice Dios está sentado en la reunión de los dioses? Está hablando de las autoridades, de los jueces, de los líderes, de los que tienen la responsabilidad de juzgar. Por eso es que más adelante dice, ustedes no saben, dice, defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, liberen al afligido y al necesitado. Esa es la autoridad que tienen los jueces. Porque ahí no está hablando de dioses, está hablando de jueces, de autoridades. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora vamos a leer otra vez el texto, pero vamos a cambiar la palabra Dios por autoridad. ¿Ok? Cada vez que aparezca Dios o dioses, leemos autoridad. O autoridad. Desde el principio. La autoridad. La autoridad está en la reunión de los que tienen autoridad, en medio de los que con autoridad juzgan. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis la persona de los impíos? Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois autoridad, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh autoridad, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Muchas gracias. Aruach. ¿Estamos entendiendo lo que el texto está diciendo? Fíjate cómo cambia por completo el texto cuando tenemos una mentalidad apropiada para entender las escrituras. Desde otra perspectiva sería imposible explicar ese texto, porque estaríamos diciendo que hay un lugar donde está el Eterno y hay un montón de dioses ahí con él. Pero eso no es lo que el texto está diciendo. Lo que el texto está diciendo es que cada vez que los jueces se reúnen, ahí está Dios.
Y por lo tanto los jueces tienen la responsabilidad de juzgar justamente. Padre, que nuestros jueces lo entiendan. Que la gente del Tribunal Supremo de Justicia lo entienda. Que los jueces de los juzgados entiendan esto, que cada vez que juzgan, Dios está allí. Por eso es que necesitamos hombres justos en autoridad. Yo me alegré cuando el apóstol me mencionaba que la alcaldesa de aquí asiste aquí a la congregación. Es de la comunidad y es conocida de la congregación, pero es de aquí del sector de la comunidad. Pasa que yo tengo el concepto de comunidad también distinto. Cuando digo comunidad me refiero a la congregación. Bueno, hay que influir en las autoridades para que tengamos autoridades que tengan temor a Dios, para que juzguen y para que hagan las cosas teniendo siempre presente a Dios. A Dios. ¿Ok? Estamos entendiendo lo que significa el concepto de Dios desde una perspectiva hebrea. Ahora ustedes pueden entender las palabras de Jesús. Ustedes se acuerdan que en los días de Yeshua hubo un grupo de gente que se molestaba con Yeshua y le recriminaban. Le decía, tú te haces pasar por Dios. ¿Y cuál fue la respuesta que Yeshua le dio? Yeshua les dijo, ustedes se molestan porque yo actúo como hijo de Dios cuando a ustedes mismos las escrituras los llama dioses. Y les cita precisamente este Salmo 82. Ustedes son dioses, pero igual que hombres morirán. La respuesta de Yeshua le está diciendo, la respuesta que Yeshua le estaba dando a ellos es, yo soy autoridad y ustedes también son autoridades. Y por lo tanto, yo estoy actuando como autoridad enviada por Dios. Y cuídense ustedes también de actuar como autoridad enviada por Dios. Eso es lo que Yeshua les estaba respondiendo. Pero cuando nosotros tenemos estos conceptos de manera apropiada, podemos entonces entender el mensaje de la Escritura de una forma apropiada. Lo mismo que ocurre con el concepto de Dios, ocurre también con el concepto Hijo de Dios. Hijo de Dios es un concepto de autoridad. No tiene nada que ver con la perspectiva occidental que nosotros tenemos. Voy a explicarte cuál es la perspectiva occidental. Ustedes muy bien la conocen, pero se las voy a ejemplificar desde sus raíces. ¿Ok? Hace un momento tuve la necesidad de mencionar a unos falsos dioses por razones académicas. ¿Ok? Por razones académicas. Y tengo otra vez la necesidad de mencionarlos para que podamos entender claramente los conceptos. La perspectiva occidental, que es la perspectiva que nosotros tenemos, surge de la mentalidad griega y de la mentalidad romana. Esa perspectiva se conoce como la perspectiva greco-romana. ¿Por qué? Porque Grecia fue un poderoso imperio que logró conquistar gran parte del mundo. Y luego el imperio griego fue sustituido por el imperio romano. Y el imperio romano logró tener un alcance mayor.
Voy a explicarles algo de historia y espero que no se aburran. A mí me gusta mucho la historia, pero son cosas importantes que hay que enseñarlas. Antes, Europa no eran personas civilizadas. Los europeos eran tribus bárbaras. Vamos a decirlo así, tribus salvajes eran los europeos. ¿Ok? En Europa habitaban diferentes tribus. Estoy hablando hace 2000 años atrás, 1500 años atrás. ¿Ok? Habitaban diferentes tribus. Y los romanos llamaban a esas tribus bárbaros. Bárbaros. Porque eran salvajes. Eran tribus salvajes. Y fueron los romanos cuando conquistaron esas partes de Europa los que llevaron la civilización a Europa. En otras palabras, los europeos son civilizados gracias a los romanos. ¿Ok? Gracias a los romanos. Y Roma civilizó a España. En España habitaban tribus bárbaras, entre ellos los celtas. ¿Ok? Los celtas eran una de las tribus que habitaban en España. Y los romanos llegaron a España y civilizaron a los antiguos habitantes de España. Y los españoles se hicieron civilizados. Y los españoles recibieron la mentalidad romana. Porque los romanos llegaron allá no solamente con civilización, sino también con religión. Los romanos llevaron el cristianismo católico a España. ¿Ok? Llevaron el cristianismo católico a esos pueblos que eran adoradores de dioses. Los romanos llevaron el cristianismo a España. Y muchos años después los españoles vinieron ¿a dónde? A América. La famosa historia de Cristóbal Colón, ¿te acuerdas? La Niña, la Pinta y la Santa María, los 3 barcos de Cristóbal Colón. Entonces, ¿qué mentalidad trajeron los españoles? La mentalidad romana. Porque los españoles recibieron la mentalidad romana cuando los romanos llegaron a España. Y ellos trajeron esa mentalidad a América. Y por lo tanto, América tiene una mentalidad greco-romana. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta aquí? ¿Por qué digo todo esto? Porque los romanos, antes de ser cristianos, eran adoradores de muchos dioses. Y los romanos adoraron también los dioses de los griegos. Y los griegos hablaban de un monte que lo llamaban el monte Olimpo, que según los griegos en ese monte, en la cima de ese monte, vivían los dioses. Vivían los dioses. ¿Ok? El más grande de los dioses, según los griegos, era Zeus. ¿Ok? Zeus. Pero esos dioses eran medio sinvergüenza. Esos dioses griegos eran sinvergüenza. ¿Saben por qué? Porque de vez en cuando bajaban del Olimpo a hacer travesuras. Y obviamente esas travesuras eran sexuales. Bajaban los dioses, se unían sexualmente a una mujer y tenían hijos semidioses, que eran los hijos de Dios. En la mentalidad griega, en la mentalidad pagana de los griegos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Zeus un día bajó, tuvo relaciones con una mujer y tuvo un hijo que lo llamaron Aquiles. Y como Aquiles era semidios, era hijo de Dios, él era
era mitad hombre y mitad divino. Supuestamente, entre comillas. ¿Okay? Eso es paganismo. Eso no es verdad. Eso es mentalidad pagana. ¿Ok? Entonces los griegos veían a Aquiles como un semidios, como un hijo de Dios, como alguien que era humano, pero a la vez era Dios, porque era mitad hombre y mitad Dios. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces el concepto de hijo de Dios de los griegos era una persona que era hijo de un Dios, y por lo tanto esa persona era mitad hombre y mitad Dios. Bueno, ese concepto pagano lo quisieron traer a las escrituras. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, cuando Yeshua decía que él era hijo de Dios, ¿cómo lo interpretaba? A la luz del concepto pagano, los romanos. Interpretaba el concepto de hijo de Dios con la mentalidad pagana. Y entendía que Jesús era mitad hombre, mitad Dios. ¿Está conmigo o no está conmigo? Pero eso no es mentalidad bíblica. Esa es mentalidad romana. ¿Qué significa hijo de Dios desde una perspectiva hebrea original? Es un concepto de autoridad. El concepto de hijo de Dios está relacionado con los reyes en Israel. Cuando Yeshua estaba diciendo que él era hijo de Dios, está diciendo: yo soy rey de Israel. ¿Está conmigo o no está conmigo? Cuando Yeshua decía yo soy hijo de Dios, está diciendo que él es el rey de Israel. Porque eso es lo que significa hijo de Dios en la mentalidad hebrea. Por eso es que Juan dice: a todos los que creen en su nombre le dio autoridad para ser hechos hijos de Dios, como lo que había prometido Dios en el Sinaí: ustedes serán un pueblo de reyes y sacerdotes. En otras palabras, cuando tú y yo creemos, estamos constituyéndonos en reyes. Porque eso es lo que significa el concepto hijo de Dios. Tú y yo somos reyes y sacerdotes para Dios. Pero cuando tomamos el concepto hijo de Dios y lo interpretamos a la luz de la mente occidental, caemos en un error teológico. ¿Está conmigo o no está conmigo? Por lo tanto, la escritura tenemos que interpretarla con una mentalidad hebrea o romana. ¿Cómo? Hebrea, no romana. La romana fue la que nos enseñaron. Usted no ve que los católicos dicen: yo soy católico, apostólico y romano. Pero nosotros no somos romanos. Nosotros somos hijos de Sión, hijas de Jerusalén. Somos del pueblo de Israel. Porque somos coherederos, copartícipes, conciudadanos
porque fuimos injertados en Israel, no en Roma. No en Roma. Por lo tanto, la perspectiva hebrea viene a mandar un mensaje claro. Roma no tiene autoridad para interpretar la Biblia. La autoridad está en Israel, de la cual tú y yo ahora somos parte, porque hemos sido injertados en la nación santa, en el pueblo escogido por Dios. Entonces, si tú y yo no somos romanos, dejemos ya de interpretar la Biblia con una mentalidad romana, porque la mentalidad romana es una mentalidad extraña a la Biblia. Los romanos, su origen fue pagano y vivieron en el paganismo. Su mentalidad la desarrolló el paganismo. La mentalidad hebrea fue forjada por Dios desde sus inicios. Desde que Dios llamó a Abraham, Isaac, Jacob y formó al pueblo de Israel de estos patriarcas que Dios había escogido. Eso significa entonces estudiar las Escrituras desde una perspectiva original, dejando a un lado la perspectiva en la que fuimos formados, que es la romana, dejándolo a un lado, porque nacimos en Venezuela, fuimos formados por una mentalidad y una cultura. Yo recuerdo que en esta época cantábamos una canción cuando no teníamos la Torá, cuando no teníamos este conocimiento. A ver si ustedes la cantaban también. Nosotros cantábamos una canción que decía: si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Pero yo te digo a decir algo: si Jesús fuera venezolano, no sería el Mesías. Porque el Mesías tiene que venir de la descendencia de David. Tiene que venir de Judá, porque Él es el león de Judá. Un Jesús venezolano no puede ser el Mesías, porque no cumpliría lo que la Escritura demanda para que sea el Mesías. El Mesías tiene que nacer en Belén de Judea. Tiene que ser descendiente de David. Tiene que venir de la descendencia de Abraham para que se cumpla. En ti serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, aunque la canción sea muy bonita y nos llene de orgullo patrio, el Mesías no puede ser venezolano. Porque para que el Mesías sea Mesías, tiene que cumplir lo que los profetas de Israel anunciaron. Entonces, tenemos que dejar a un lado la mentalidad con la que fuimos forjados. Por eso es que Pablo dice: renovaos en vuestro entendimiento. Si no renovamos nuestro entendimiento y cambiamos nuestros conceptos por los conceptos bíblicos, no podremos entender las Escrituras de su forma original. Bendito sea el Dios de Israel,
que nos está permitiendo vivir en un tiempo de restauración de todas las cosas. Y en este tiempo de restauración, Dios nos está permitiendo conocer la mentalidad original de las Escrituras, la perspectiva original de la Biblia, para que se cumpla lo dicho por uno de los profetas. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. No de Roma, tampoco de Grecia y mucho menos de Venezuela. La perspectiva correcta para entender la Biblia es: de Sión y de Jerusalén saldrá la Torá para bendición de todas las naciones. Pudiéramos pasar muchas horas más dando ejemplos. Nada más tocamos dos conceptos: el concepto de Dios y el concepto de Hijo de Dios. Pero imagínate si tocáramos el concepto de Mesías o de Cristo. Cristo no es una palabra hebrea. Cristo es una palabra en el latín, en el griego, pero no en el hebreo. En el hebreo es Mashiach, que es el ungido de Dios. Entonces, todos estos conceptos tenemos que ir transformándolos, cambiándolos en nuestra mentalidad. Porque queremos conocer el corazón de Dios. Porque queremos conocer la mente de Dios. Porque queremos vivir conforme a su plan, conforme a sus caminos y no los nuestros. Para poder andar en los caminos de Dios, tenemos que ser como Abraham. Y aunque quizás no físicamente, pero sí espiritualmente, Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela y sal de la casa de tu padre. Y estos tres círculos de influencia tenemos que salir nosotros. Quizás no tengamos que salir directamente de Venezuela, pero sí la mentalidad que nos forjó la mentalidad venezolana. Quizás no tengamos que salir de la parentela nuestra físicamente, pero sí de la mentalidad y de la influencia de nuestra parentela y de la casa de nuestro Padre. Y cuando somos capaces de salir de esos tres círculos de influencia, estamos en la capacidad de andar por los caminos de Dios como lo anduvo nuestro padre Abraham. Y voy a terminar con estos dos textos. En Gálatas, Pablo nos dice: si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Voy a hacer una pregunta: ¿cuántos son hijos de Abraham? Como que no está muy convencido. Como que no está muy convencido. ¿Cuántos son hijos de Abraham?
El segundo texto está en las palabras de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. Yeshua dijo: si vosotros sois hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Si estamos llamados a hacer obras, son las obras de Abraham. Es el ejemplo, la vida de Abraham, el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Es la mentalidad de Abraham, la mentalidad que nosotros tenemos que agarrar. Tenemos que tener la mente de Mashiach, la mente de Cristo. Y la mente del Mesías era una mente hebrea. Y este es el camino que queremos que ustedes sigan andando con nosotros. Hace 25 años yo decidí dejar a un lado la mentalidad en la que fui formado. Yo, al igual que ustedes, nací en este país, alejado de las raíces de mi fe, con una lucha. La familia paterna católica, la familia materna evangélica. Mi papá quería llevarme para la misa. Mi mamá quería llevarme para el culto. Y en esa lucha estaba yo. Obviamente que la que se imponía era la del padre. Y terminaba yo yendo aquí a la misa allá en la Plaza Bolívar de Maracay. Cada vez que mi mamá quería llevarme a la iglesia, mi papá me decía: no, me lo voy a llevar para la misa. Y lo llevaba para la misa. Pero como mi mamá era zuliana, o es zuliana, mejor dicho, porque gracias al Eterno todavía vive. Mi mamá es zuliana. Cada vez que íbamos por el Zulia, toda la familia de mi mamá era evangélica. Entonces a mi papá no le gustaba estar allá. Nos llevaba y se venía otra vez. Me empezaba 8 horas de viaje para llevarnos a Ciudad Ojeda, se quedaba una noche y después se regresaba para Maracay. No le gustaba estar allá. Y en las vacaciones, mi mamá me llevaba para la iglesia, al culto. Y ahí fue donde conocí a Dios, en una iglesia evangélica. Tenía yo 14 años de edad. Todavía lo recuerdo. Me llevaron por un campamento. Y en el campamento cantaron una canción que seguramente ustedes se la saben. Esa canción decía: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y hay una parte que me hacía a mí llorar, porque decía:
Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Me trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Bueno, para mí ese gigante era mi papá. Cuando yo cantaba esa canción lloraba. Porque yo entendía que Dios no quería que yo volviera atrás. Pero había un gigante. Un gigante que no me dejaba ir a la iglesia. Vístete que nos vamos para la misa. Y un día me enfrenté al gigante. Le dije, yo quiero ir a la iglesia. Yo quiero ir a la iglesia. Y papá no me habló como por un año. Por un año no me habló. Pero empecé a ir a la iglesia. Y cuando tenía 18 años de edad, me invitaron para un congreso en Caracas de judíos creyentes en Yeshua. Y fui a Caracas. En aquel entonces se llamaba el Hotel Caracas Hilton. Hoy en día es el Alba Caracas. A la edad de 18 años llegó la Torá a mi vida. Llegó la Torá a mi vida. Y a partir de ese momento decidí andar por estos caminos. Por este camino que nos conduce a Jerusalén. Por este camino que nos lleva a la tierra prometida, que es el destino final de todos nosotros. Y a esa edad comencé a dejar a un lado todos los conceptos que venía trayendo desde niño. Toda esa mentalidad occidental, grecorromana que me había formado. Y hoy, gracias a Dios, gracias al Creador, tengo la oportunidad de enseñar la Escritura desde una perspectiva hebrea. Y déjame decirles algo. Esto no es una moda. Esto tampoco es una secta. Esto es profecía que se está cumpliendo en esta generación. Y tú y yo somos llamados para ser parte de esta profecía que se está cumpliendo en esta generación. Esta profecía es la que está causando que tú y yo estemos aquí en esta tarde. Bendito sea Dios por eso. Espero que me vuelvan a invitar pronto.
Porque quiero compartirles para que puedan tener mayor entendimiento de esa profecía que se está cumpliendo hoy en nosotros. Y cuando podamos entender esa profecía, nuestro corazón se llenará de gozo. Nuestra lengua se llenará de alabanza. Y entonces dirá: